desde edad temprana puede afectar el desarrollo del cerebro y acarrear numerosas consecuencias inmediatas y permanentes para su salud física y mental, indica el reporte. Durante la adolescencia expone la violencia, se extiende a los compañeros y la pareja a través de intimidación, peleas y agresiones sexuales. UNICEF destaca que en 2015 1.057 menores de edad fueron asesinados. Los homicidios de adolescentes entre 15 y 17 años se incrementó en 3.8% con respecto a 2014. Para combatir la violencia es importante desarrollar modelos de prevención de la violencia, la construcción de la paz y la generación de entornos seguros para la niñez. Qué fácil decirlo, qué fácil plantearlo cuando el entorno del día a día, del facto de hecho, todos los días vemos a padres peleándose, a novios golpeándose, modelos de violencia y más violencia. Y no se diga los noticieros, estamos llenos de ello, lamentablemente. Para SCUG, pese a avances relevantes como la aprobación de la Ley General de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes, hacen falta mayores esfuerzos para que las políticas públicas transformen la vida de la niñez mexicana. Por eso tocamos el tema de los niños hasta el día de hoy jueves, en el torno de la seguridad de las personas y los bienes. Saludo a Federico Castro, el Seguros, mucho gusto, mi querido Federico, un abrazo. Castensi, Neix Expose, Javier 196400, Babies o Barbies CC, qué gusto saludarles en Periscope. Estamos trabajando para ustedes. Las cifras dan alegres, otras cifras, algunas de las condiciones en las que se encuentran los niños en México, que ya dijimos algunas. 40 millones de niños, niñas y adolescentes hay en el país. 1.5 millones sufre desnutrición crónica. 4 millones, quiere decir el 10% de nuestros niños están fuera de la escuela, 4 millones no van a estudiar. 54%, ya dijimos, vive en la pobreza y 6 de cada 10 han vivido algún tipo de violencia en el hogar. Y hablando de adolescentes, conseguimos en el periódico de España, elpaís.com, agradezco a Analí Iglesias que nos haya hecho llegar esta información, que se llama La pérdida de referencias lleva a los adolescentes a conductas de riesgo. Les pido por favor su atención, escuchen a David Le Breton, es un antropólogo, explica por qué los jóvenes se automutilan, dejan de comer, beben hasta el coma. Sí, escucharon bien, beben hasta el coma o se enrolan en ejércitos lejanos. Es el antropólogo de la carne del hombre, el que ha reflexionado sobre el cuerpo, sus herencias y sus deudas, sobre su construcción social, la expresión de la sensorialidad y la culturalidad de las emociones. David Le Breton describe ante la culturalidad, esta culturalidad que digo, ante todo de la disociación que hacemos en nuestra civilización. Ver el cuerpo es despersonalizar a alguien. Hay desde su punto de vista un menosprecio por el cuerpo en nuestras tradiciones religiosas. Sin ir más lejos, en la tradición cristiana, aunque Cristo come, ama y bebe, y hay un desprecio hacia el cuerpo también en el transhumanismo de los cyborgs. Otra vez, una tecnología que solo servirá para reponer funcionalidades en las sociedades ricas. No es un representante de las élites francesas. Creció en un hogar obrero, en los suburbios de París, y por eso también descree de algunos postulados teóricos de la izquierda de barrios acomodados. Y en cambio cita al poeta peruano Manuel Escorza, cultor del indigenismo, o comenta las ceremonias umbandas. Se opone a los neognósticos que ven en el cuerpo un obstáculo y habla de algo más espiritual, como la evocación del universo en la representación de la carne. Sugiere que la medicina actual es heredera antes de la historia de la anatomía renacentista que de la filosofía, insiste Le Breton, en que no es gracias a la medicina que vivimos más, sino por los buenos hábitos de higiene y alimentación adquiridos. Lo hace a su paso por Rabat el pasado enero, invitado por el Institut Universitari de la Recherche Scientifique de la Universidad Mohamed V de la capital marroquí, y en el marco de un ciclo de debates
sobre las políticas del cuerpo y la dimensión antropológica del dolor. Le Breton es autor de varios libros: Antropología del cuerpo y modernidad, Antropología de las emociones y Antropología del dolor, entre otros. Y actualmente investigador de la Universidad de Estrasburgo, pero ha pasado buena parte de su vida trabajando sobre los malentendidos culturales con emigrantes en hospitales o viajando por Brasil, cuando él mismo se sentía incómodo en su propia piel. Quizá de entonces le venga esta necesidad de estudiar las maneras de sufrir de los jóvenes a partir de esa culpabilidad del superviviente, o de la sensación de traición hacia las tradiciones de sus padres, que a algunos los lleva a apasionarse con el peligro. Estudia desde hace varias décadas las conductas de riesgo de los adolescentes, sí, conductas de riesgo de los adolescentes de todo el mundo, y las enumera. Le preguntamos si hay un signo de época en las conductas de riesgo sobre las que cada día leemos algo en los diarios. Ya sea el chico que se lanza del balcón del 7º piso. ¿Tienen ustedes casos? Yo sí tengo ejemplos. Y tengo uno muy cercano, por ahí por una amiga de mi hermana Moni, que me dio una tristeza bárbara. Piso, o a la piscina, o el que se bebe una botella entera de tequila de un solo trago y muere, o la adolescente que se enrola en el Estado Islámico, o el compañero tímido que asesina a parte de su promoción del instituto. Son episodios que se dan en casi todas las sociedades ricas y pobres, y la única línea divisoria es la edad de sus protagonistas y víctimas, que tratan de reintroducir la aventura, la exaltación y la intensidad del ser a la vida, aunque muchos queden en el camino. Las conductas de riesgo aparecieron en la sociedad a partir de los años 70 y han experimentado una explosión en los últimos años. Podemos trazar un recorrido de cada una de ellas. Por ejemplo, los problemas alimentarios. La anorexia aparece en Estados Unidos. Señoras, pongan atención, por favor. A mediados de la década de los 70, y se desarrolla y gana el mundo europeo. Antes esos casos eran rarísimos, explica Le Breton. A propósito, la socióloga feminista norteamericana Gail Inez advertía, un tiempo atrás, que hay que estar atentos a lo que pasa en Estados Unidos, porque todo llegará al resto del mundo antes o después. El caso de los institutos o en las universidades, los muchachos que se matan, ya no vamos a Estados Unidos, ya lo tenemos en México, lo hemos tenido en Monterrey, lo hemos tenido en otros estados o entidades federativas aquí en nuestro país. Se empiezan a producir en los años 90. Que alguien matara a otra persona en la calle era algo conocido, pero no hubo estos asesinatos colectivos provocados por chicos de 14 o 15 años hasta mediados de esa década, y ahora han invadido el mundo entero, en Europa, pero también en América Latina, esboza el antropólogo. Sobre las pautas toxicómanas, Le Breton afirma que la toxicomanía como fenómeno social apareció en los 70, ya que con anterioridad a esa época los drogadictos eran gente mayor con problemas mentales o que se había hecho dependiente después de una enfermedad, de la heroína, por ejemplo. Con la cultura hippie hay una fascinación por la droga que hace surgir y expande las conductas toxicómanas entre las generaciones jóvenes. La escarificación, que consiste en hacerse incisiones en la piel con fines estéticos, era una técnica utilizada por algunas tribus africanas o americanas, pero se ha expandido entre los jóvenes urbanos occidentales a finales de los años 90, según el antropólogo. Estar mal en la propia piel es algo que se desarrolla vertiginosamente en esta época. El sociólogo diferencia claramente este tipo de automutilación de lo que tiene que ver con tatuajes y piercing. Estos, en todo caso, son fenómenos asociados al descubrimiento del cuerpo en esta sociedad de la apariencia y de la imagen. Llega el turno de una moda extendida en Europa, la alcoholización extrema. Escuchen, señoras, padres de familia, la alcoholización extrema, sin más objetivo, ¿qué creen? Que la inconsciencia. Los adolescentes que beben no lo hacen por la ebriedad, sino por caer en el coma etílico lo más rápido posible. No es una alcoholización festiva con los amigos, sino beber a toda velocidad para desaparecer de la faz de la tierra. ¡Qué tragedia vivimos! Y créanme que no soy agorero del desastre. ¿Qué generación futura de hombres nos espera?
La penúltima forma del riesgo que menciona son los hikikomori, esos jóvenes japoneses, chicos sobre todo, hay pocas chicas que viven encerrados en su habitación sin salir por meses o años, y a los que los padres alimentan acercándoles el plato a través de la puerta. Existen en las redes sociales, detrás del ordenador, pero tienen terror al mundo real, a las relaciones cara a cara, cuerpo a cuerpo. Son como monjes posmodernos, describe el investigador. Y la última es el islamismo radical. Son chicos de 16 o 17 años que se van a degollar infieles o hacer explotar en París o donde sea. Se trata también de ritos de virilidad, notablemente en Daesh, donde el poder lo tienen los hombres, señala. Todo esto apunta, según el investigador, a que hay una historicidad en las conductas de riesgo, que no quiere decir que los adolescentes estuvieran bien en su piel antes de los 70, pero globalmente esto iba mejor en los años 50 o 60. Los chicos encontraban un lugar en el mundo. Desde el punto de vista de la salud pública, la emergencia de las conductas de riesgo es un fenómeno moderno. Por un lado, hay una individualización de nuestra sociedad por largo tiempo. Uno ha pertenecido a una cultura o a una clase y ha sido asumido por esa sociedad que brindaba los valores y la orientación. En el mundo contemporáneo, cada uno está librado a sí mismo. Hay que inventar el propio camino y decidir permanentemente nuestros valores. La individualización de la juventud se traduce, para muchos de ellos, en el acercamiento al riesgo. En Francia se estima que son entre el 15 y el 20% de los jóvenes, y encontramos las mismas cifras en América del Sur, en África o en Corea, por ejemplo. En una minoría, pero un 15% de un segmento poblacional es bastante considerable. En Estados Unidos, al problema se agrega el que las armas son de venta libres. En Japón hay muchísimos más suicidios, es decir, con especificidades locales. El hecho es que globalmente hay grandes dificultades para entrar en la vida. Mis queridos amigos, hasta aquí los dejo. Qué bueno que les guste este trabajo, qué bueno que los anime a rectificar, a que rectifiquemos nosotros los adultos, que tenemos todavía esas voluntades pequeñitas que son nuestros niños y nuestros adolescentes, para moldearlos a una cultura de la civilidad, a una cultura que los lleve al progreso permanente, quizá no en lo económico, pero sí en lo moral, en lo ético y sobre todo en la cultura de amar a su vida y amar a la vida de los demás. Por eso el Chief los ama. Me despido de todos ustedes con el cariño de siempre. Gracias a todos los que me hicieron el favor de ver. Sergio del Castillo, Jaime Trillo, Gibil, por ahí, qué gusto. José Alfonso Ortega, querido Ponchito, un saludo. Lumi Escobar, saludo a todos mis queridos amigos, a todos los que me hicieron el favor de ver. A los que no nos pudieron ver, pasen por favor después a ver el video. En 5 o 10 minutos después, producción David Orozco, que aquí está con nosotros. Amer Soto, que me hace el favor de trabajar con nosotros y apoyarnos en esta entrega. Tendrán para ustedes esa información, y si no lo vieron, tenemos a chifarmando.com y tenemos a familiamexico.org. No dejen de pasar por nuestros medios de comunicación que están al alcance de todos. Ojalá les guste este trabajo. Denos sus comentarios, denos sus críticas, siempre serán bienvenidas. Hasta el lunes en el guiso. ¿Qué guiso vamos a tener? ¡Chao! Hasta el lunes. Los abrazo fuerte.